Feliz sábado a todos. Gracias por los deseos y la oración. Nos toca hoy revisar un poco, después de, como dijo Agus en la oración, después de tanta información que hemos recibido la semana pasada, una bendición todo lo que Dios está abriendo, ¿no? De luz para nosotros hoy. Y quizás repasando un poco lo que hemos visto la semana cuando vi el tema, nosotros hablamos de un cambio de mentalidad. Un cambio, si se acuerdan, era dejar de ver como niños las cosas para ver y empezar a ver como adultos las cosas. El sábado pasado vimos que nos es requerido cambiar la mentalidad. Nos es requerido dejar de ver como niños. Y hoy, la idea del tema de hoy es poder definir qué eso significa, cómo luce. Porque quizás queda como la idea de, sí, tengo que dejar de ver como niño, pero ¿qué significa eso? Estoy seguro que todos, bueno, la gran mayoría pudo ver los temas y también habló también de ese cambio de mentalidad, dejar de ver de una forma para empezar a ver de otra. Lo que hicimos el sábado pasado, voy a tratar de ir haciendo ir poniendo las cosas acá de una forma que no tenga que borrar, pero si tengo que borrar algo, no va a quedar otra. Acá, el sábado pasado, hicimos esto, pusimos la cruz acá como una representación del Omega de Israel antiguo. Y vimos que acá, en este periodo, se permitía, por decir así, pensar como niños. Pero en esta dispensación ya se hizo o se intentó hacer un cambio de mentalidad de adultos. Pero lo que hemos visto, y lo que también nos comentó la anciana antes, es que ese cambio de niños a adultos no se hizo acá. No se hizo un día, una semana después de la cruz. Nosotros, después de la cruz, tenemos acá, tenemos la ascensión. Después tenemos el aposento alto. Y luego tenemos, no sé si se logra ver bien ahí lo que estoy escribiendo. ¿Pentecostés? ¿Sí? Es un poquito chiquito. Ok. Vamos a tratar de cambiar un poquito. Después de la cruz, tenemos la ascensión, después el aposento alto, y después Pentecostés. Si nosotros vemos, ¿cuándo fue que los discípulos hicieron ese cambio de mentalidad? Porque acá nosotros podemos ver un Boston, un Concord y un Exeter. Y acá tenemos otro cambio de... Si nosotros vemos acá, ¿cuándo ellos estaban listos con ese cambio de mentalidad de niños a adultos? ¿Alguien se anima a responder? ¿Pentecostés? Claro. Después de Pentecostés. Exactamente. Lo que podemos ver es que a partir del aposento alto, que es Exeter, hay un periodo de tiempo hasta el Pentecostés, que en este periodo de tiempo ellos deberían dejar la manera
de niños de pensar para poder seguir siendo parte del movimiento. Y si nosotros hacemos la misma línea, pero ahora viendo el bautismo, el desierto, la boda y la primera purificación, vamos a ver algo interesante. Que acá tenemos Boston, Concord y Exeter. En el mismo periodo acá de la historia, si sumamos el Omega de Israel antiguo con la historia de sacerdote de Cristo, en este mismo periodo, entre la boda y la primera purificación, Cristo hace un milagro en las bodas de Caná, que era, había un vino nuevo. Cristo hizo un vino nuevo. Y como Mati bien lo presentó hace unos días atrás, unas presentaciones atrás, él habló sobre esto, sobre el vino y sobre el odre. Ahora, si nosotros vemos el vino como un mensaje, vemos un vino nuevo, entonces tenemos un mensaje nuevo, vamos a ver que este vino nuevo necesita ser puesto en odres nuevos. Y es interesante porque en el mismo periodo de acá, en la historia de Cristo como sacerdote, nosotros vemos un cambio de, así como el vino, que puede ser un mensaje nuevo, necesita ser puesto en qué? El vino es puesto en odres. ¿Y dónde es puesto un mensaje? Ahí dice Mati, En en las personas. personas. ¿Eh? Personas. En las personas o en las mentes. Podríamos poner mentes, ¿sí o no? Entonces, como el vino nuevo necesita un odre nuevo, un mensaje nuevo necesita una mente nueva. Nosotros necesitamos un corazón nuevo. Lo que nosotros necesitamos ver y entender es lo que, como cerramos el tema el sábado que di el tema, cerramos con esta idea. Acá, por decir así, Dios permitía que ellos piensen y actúen como niños. Pero llega un momento donde te es requerido pensar como adulto. Pensar como niño no te echa del movimiento, pero hace inevitable tu salida. En algún momento no vas a resistir y vas a salir. Como decía Tess, ella decía que había personas que hoy estaban en el movimiento solamente porque no tienen dónde ir. Porque hoy ya se hicieron quizás de amigos, se hicieron ven la estructura, cómo se está armando, y permanecen, pero todavía no han cambiado la mentalidad. Y saben, este es el riesgo que nosotros corremos hoy. Pensar que estamos pensando como adultos cuando en realidad estamos pensando como niños. Y lo que quisiera ver hoy, para cerrar este tema del anterior, es qué significa pensar o qué es ser un adulto. ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda o algo no le quedó claro? ¿Cómo sabe uno que uno está, es que tú estabas diciendo ahí, que puede ser que hay gente que está dentro del movimiento y piensa que está haciendo el cambio? Bueno, no sé si qué palabra estabas usando, pero entonces yo me preguntaba, ¿cómo sabe uno que uno está bien? O no es que uno esté pensando que está bien y resulta que está mal.
Sí, eso es lo que vamos a tratar de aclarar quizás un poco hoy, ¿ok? De qué es, podemos poner acá la pregunta, ¿no? ¿Qué es pensar como adulto? ¿Cómo luce? ¿Qué es pensar como adulto? Si nosotros vamos quizás acá, vamos a poner las relaciones. Nosotros podemos una relación de padre e hijo, padre e hijo, quizás acá podríamos poner niño, ¿no? Padre e niño. Tenemos amo, esclavo, o podríamos tener a hoy, digamos, podemos tener un patrón, un jefe y un empleado. Ahora, si nosotros vemos en estas relaciones acá, nosotros vemos un padre con un hijo, o sea, niño, un amo con un esclavo, un patrón con un empleado. ¿Qué característica une a todas estas relaciones? Si alguien quisiera responder. La Que uno autoridad está de arriba y uno el otro. sobre otro. Sí, exactamente. Jerarquía. ¿Ok? Jerarquía, ¿cierto? Uno está dirigiendo o dando la orden y el otro está, ¿qué? Obedeciendo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver algo interesante. Esto se da en roles. Acá tenemos dos adultos, ¿ok? Acá tenemos dos adultos. Acá tenemos, por ejemplo, acá puse niño, ¿por qué? Porque si nosotros vamos a la relación padre e hijo, nosotros vemos que en la relación padre-hijo tiene un momento donde esa relación va cambiando. Hay estudios, incluso de psicología, donde se dice que a los niños, o mejor dicho, a los hijos, hasta cierta edad, ellos no necesitan saber el porqué de las cosas. Luego, necesitan saber el porqué, pero tienen que seguir obedeciendo. Y en la última etapa solamente necesitan el consejo. Es decir, el padre hasta una cierta edad le dice al niño, hace esto y punto. Hasta otra edad, que sería cerca de los 18, dice, mira, hace esto por este motivo, pero hacelo. Y a partir de la edad adulta, el padre ya no puede decir al hijo que haga algo sin que el hijo pueda cuestionar. Qué raro quizás se podría decir de una madre o un padre que le diga al hijo que haga algo y que él no pueda cuestionar, ¿por qué me estás diciendo eso? O sea, yo no tengo que obedecer sin cuestionar. Ahora, si en la relación padre-hijo natural, estamos hablando acá de lo natural, hay un cambio en la relación entre padre e hijo, ¿por qué no podría pensar que debería haber un cambio en la relación padre-hijo, nosotros viendo a Dios como padre? ¿Ok? Sería, no necesitamos obedecer sin cuestionar. Es más, si nosotros vamos acá a las relaciones, les hago una pregunta. ¿Qué relación quiere tener Dios con nosotros? ¿Para qué Dios nos creó? ¿Cuál es el objetivo de nuestra creación? ¿Para qué fuimos creados? Para convivir con él. Perfecto, para convivir con Él. Y en la relación acá,
en relación, ahí dice Agustina, bien, Dios nos creó para ser su contraparte. Por eso nosotros cuando vamos a Canaán, vamos al cielo y ¿qué va a haber? ¿Cuál va a ser la ceremonia que vamos a tener en el cielo? Una boda. Una boda. ¿Ok? Porque Dios nos creó para hacer esto. Su contraparte. Ese es el objetivo de nuestra creación. Ahora, cuando yo veo que Dios me creó para ser su contraparte, yo veo que mi contraparte es mi esposa, una persona adulta. Y en cualquier relación sana entre un esposo y una esposa, ninguno de los dos debería obedecer sin cuestionar. Ninguno de los dos debería atacar las órdenes sin decir, o al menos sin saber por qué lo está pidiendo. Entonces, en esa relación que Dios quiere tener con nosotros, es una relación sana de su contraparte con Él. Y que sepa lo que Él quiere que hagamos y por qué quiere que hagamos. Y eso es lo que vamos a ver un poco ahora. Si nosotros vamos acá, vamos a poner acá, No lo tengo. Sí. ¿ok? Bien, Solange dice, Matías dice, razonemos con Dios, y Solange aclara, Dios espera un servicio razonable de nuestra parte. Está muy bueno los aportes. Algo de esto habló Parminder en el campal, y yo lo puse como niño y adulto. Y él puso algo como esto, la manera negativa, Apofático y catafático. bien, apofático, catafático, negativa o positiva, de ver las cosas. ¿Alguien quisiera buscar el texto de Romanos 11, 33 al 36? Vamos a poner acá esto. Lo tengo, si querés lo puedo leer. Por favor, Tania. 11, 33 al 36. Sí. Dice, qué profunda riqueza de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió el pensamiento del Señor? Fue su consejero. ¿Quién le dio a él primero para que sea recompensado? Pues todas las cosas son de él, por él y para él. A él sea la gloria por siempre. Amén. Perfecto. ¿Puedes repetir la cita, por favor? Romanos 11, del 33 al 36. Gracias, gracias. ¿Qué nos dice ese texto? Repito, mejor corrijo la pregunta. A primera vista, ¿qué nos dice ese texto? Que la mente de Dios o que Dios no puede ser comprendido, capaz. Perfecto. Que la mente de Dios no puede ser comprendida. Eso, corregí la pregunta porque hoy sabemos que a través de la metodología Dios nos está mostrando que Él sí se quiere dar a conocer. Pero nosotros entonces, esta manera negativa, es decir, no, yo acá lo único que tengo que hacer, y ahí respondiendo un poco a tu pregunta, Raquel, lo único que tengo que hacer como niño es obedecer. Este texto me dice que yo no puedo entrar en la mente de Dios y no me corresponde hacerlo. Sin embargo, nosotros tenemos la mente positiva, podríamos decir quizás, que mira a Cristo.
Bueno, también hay otro texto que dice que Dios no, o creo que es con Jeremías, que le decía que le iba a revelar cosas profundas que él no sabía, en Bien, contrapartida al texto que habías dado. Supongo. gracias. Gracias, Raquel. Ahora, vamos a alguien que busque Juan 15, 14 y 15. Vamos a ver un texto distinto, o mejor dicho, que entre comillas, podría parecer que está en contraposición al texto que acabamos de leer. ¿Quieres que te lea? Juan 15. ¿Te leo? Bueno, que lea otro. Hay muchos que quieren leer. Es Juan 15, 14 No, y 15. Agus, adelante, adelante. Sí, Juan 15, 14 y 15. Bueno, dale, voy a leer. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Gracias, Agus. Acá nosotros vemos a Cristo, acá voy a poner la referencia, Juan 15, 14 y 15. Acá vemos a Cristo presentándonos como ¿qué? Como sus amigos. Y la relación de amigo, ¿es así? No. ¿Es acá? Iguales. Es ahí, exactamente. Sí. Exactamente. La relación de amigos, así como la de esposos, es de dos personas iguales. Entonces, cuando yo encuentro esto y veo a Cristo como una revelación de Dios, de quién es Él, yo empiezo a entender que no es que las cosas que Dios hace, pide o quién es, nos esté oculta, sino que Él hace lo posible para poder revelarse a nosotros, para poder darse a conocer. Pero ¿cuál es el problema? El problema es como dijo Parminder en los temas, o en uno de los temas, él dijo, lo que Dios nos da como bendición, lo que Dios nos da como luz, lo que Dios nos da como revelación, nosotros lo transformamos en oscuridad, lo transformamos en misterio. Por eso hoy hablamos del misterio de la encarnación, del misterio de la divinidad de Cristo. Porque no entendemos lo que Dios quiere darnos, que es darse a conocer. Entonces yo veo acá que en la relación, Él dice, yo no voy a llamarlos más de siervos. ¿Saben? Esa es la relación que el cristianismo hoy tiene con Cristo, con Dios. Siervos. Veo y obedezco sin cuestionar. Hoy yo he visto dentro de la iglesia, estudiando teología, he visto preguntas en clase de teología, ¿y por qué esto? Y no, hay cosas que no podemos entender. Se lo pertenece a Dios. Listo, no se cuestiona más. Y hoy me estoy dando cuenta que lo que Dios quiere es que cuestionemos. Miren, les voy a dar un ejemplo. ¿Qué dice el segundo mandamiento? No tener otros dioses. No tendrás otros dioses, ni te harás ¿qué? Imagen de escultura. No te harás imágenes de nada, ¿cierto? Pero resulta que cuando Dios nos creó, cuando creó al hombre, ¿cómo hizo? El hombre fue creado ¿a qué? A imagen de Dios. A imagen de Dios. Es interesante que el texto dice a imagen y semejanza. Son las dos palabras que menciona el segundo mandamiento.
Gracias, Tania. Imagen y semejanza. Y vas al mandamiento y dice, no te harás imagen ni semejanza de lo que hay arriba de los cielos, abajo en la tierra, en nada. Nosotros vamos a Moisés. Vamos en la historia de Moisés, y él dice, Dios le dice a Moisés, Moisés, yo soy una roca. Primero le dice, golpeale, después dice, hablale a la roca. Y la roca se vuelve una imagen de Dios. Vamos al desierto y él dice, ¿ves esta serpiente en una vara? Esta serpiente en una vara es la solución al problema que están teniendo. Tienen que mirar a la serpiente. Y después Cristo dice, así como la serpiente es levantada, yo seré levantado. Entonces, la serpiente en la vara se vuelve ¿qué? Una imagen. Y podríamos seguir, amigos, en muchísimos. Y les podría dar el último ejemplo. Cuando vamos al sistema del santuario, ¿cuál es la imagen de Cristo en ese sistema? Cordero. Un cordero. ¿Qué es una imagen? Ahora, cuando nosotros vamos a cualquier persona hoy, una dentista, le decimos, ¿y qué con esto? O podríamos seguir, podríamos decir, ¿y qué con la matanza de los niños? ¿Por qué tenemos un Dios que mandó a hacer esto? ¿Por qué tenemos un Dios que hizo leyes tan extrañas? La respuesta mayoritaria es, no nos corresponde. Eso es Dios. Sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos. Y no hay respuesta. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a pensar como adultos, nosotros empezamos a ver que, podríamos decir, se pone un poco incómodo. Porque un amigo cuestiona, un amigo te pregunta, ¿por qué? Y nosotros hoy deberíamos preguntarnos como adultos a Dios, ¿por qué de cada cosa que leemos? Parminder decía, nosotros vamos a los evangélicos y ellos recortan los textos. Esto no, el sábado no me interesa, lo saco, esto lo... Y entonces dice Parminder, nosotros no vamos a recortar nada, nosotros vamos a explicar todo. Y realmente es tremendo porque cuando nosotros vemos, la Biblia se vuelve infinita. Porque la manera tradicional de leer la Biblia, como cristiano, como adventista, es leo, lo que no entiende no me corresponde. Yo voy leyendo, lo que no entiendo no me corresponde. O no es para ahora, o le corresponde a Dios, o lo vamos a ver en el cielo. Pero si nosotros nos hacemos la pregunta, si la Biblia es la revelación de Dios para nosotros, ¿por qué habría cosas que nosotros no podemos entender? No tiene sentido, o sea, no tiene lógica esa manera de pensar. Dios no nos dejaría su palabra como fuente de revelación de quién es y al mismo tiempo dejaría cosas que nosotros no podamos entender. Sería un desperdicio de papel, como podríamos decir. Sería desperdicio de hoja, desperdicio de palabras. Todo lo que Dios nos dejó, nosotros deberíamos conocer. Estoy de acuerdo, Diego, y puedo agregar que pienso que también tener una visión tal de la revelación de Dios nos daña nuestra autoimagen, porque en cierto sentido, si uno cree en un Dios así, creemos en un Dios que es condescendiente o que nos subestima, y eso eventualmente afecta cómo nosotros nos percibimos a nosotros mismos y qué esperamos de nosotros en esta vida y en nuestra interacción con el mundo.
Y si nosotros pensamos que Dios tiene bajas expectativas de nosotros, las expectativas que nosotros tenemos de nosotros mismos también bajan un montón. Y al final terminamos siendo enanos intelectuales, espirituales, en general, y es muy dañino. Diego, Nos volvemos muy limitados, podríamos Diego, agregar. de acá de Uruguay, quería comentarte, tenemos a Miller, que él no pasaba a la próxima palabra cuando no la entendía en la Biblia. Ese es nuestro ejemplo. Gracias. Es ahí donde yo quería apuntar. Nosotros necesitamos abordar como adultos la palabra de Dios con metodología de estudio. Porque vamos a hacer este ejemplo. Lo que nosotros vimos acá, la respuesta podría ser, no, porque Dios es Dios y Él puede hacer imágenes de sí. Nosotros no, nosotros somos humanos, somos creación. Pero cuidado con esa respuesta, porque Dios nos creó para ser su contraparte, no para estar acá. Dios quiere esta relación con nosotros. Entonces nosotros vamos a la metodología, y la metodología nos dice, en 1 Corintios, la metodología por parábolas es aprender de lo natural, vamos a poner acá en otro color para que no se confunda, de lo natural, ¿qué aprendo? De lo natural, yo aprendo lo espiritual. Pero entonces viene Dios y dice, yo conozco lo espiritual, por eso yo sí te puedo dar lo natural. Ahora, vos tenés que hacer este camino. De acá tenés que conocer acá. Pero yo soy quien te voy a dar lo natural, porque yo sí conozco lo espiritual. Entonces, cuando nosotros vemos un estudio por metodología, nosotros empezamos a comprender un poco más a Dios y Él nos da respuestas a nuestros porqués. ¿Saben? Eso es, si podríamos decir, la espina dorsal de pensar como adultos espiritualmente es preguntar a Dios por qué de cada cosa. Porque nosotros somos su contraparte. ¿Alguien tiene algo que agregar en este punto? Amén. Amén. Yo decía, qué diferente como nosotros pensábamos y veíamos las cosas antes. Claro. Lo que nosotros, ahí usaste una palabra clave, Raquel. ¿Cómo veíamos? Y en este concepto de dejar de pensar como niños, adultos, hay algo que podríamos poner acá. O mejor dicho, todo. Acá. La manera del niño de pensar es lo que yo veo es todo lo que hay. Entonces yo miro un texto, me dice esto y es todo lo que hay. Listo. Y ojo, nosotros como iglesia lo hemos hecho. Nosotros yo veo hoy, por ejemplo, el estudio de la fe de Jesús y está hecho con esa metodología, con esta. Tenemos una pregunta y la respuesta a esa pregunta la damos ¿con qué? Con un versículo. Y en ese versículo yo respondo la pregunta, ¿por qué? Porque todo ese estudio, las 24 lecciones, las 25 lecciones, está hecho con esta metodología. Una metodología que leo el texto y es todo lo que hay. Sin embargo,
nosotros vamos a la manera de adulto de pensar. Es rígida y nos hace conservadores. Exactamente. La manera de adulto decir es, lo que veo no es todo lo que hay. Lo que yo veo es una parte que sumado con otras partes hace un todo, pero no es el todo. Y entonces nosotros empezamos a cambiar nuestra metodología de encarar la Biblia y nuestra metodología de relacionarnos con Dios. Nosotros, en un cristianismo conservador, nosotros tenemos miedo de preguntar a Dios por qué. Cuando en realidad es lo que Él nos pide, es esa relación de amigos. Porque el texto que leímos de Juan es muy revelador en este punto. Él dice, porque los siervos no conocen lo que quiere o lo que dice su Señor. Pero ustedes sí conocen, ustedes sí comprenden lo que yo quiero. Y hay dos niveles. Vamos a tratar de no hacer muy largo, pero acá todo lo que veo es todo lo que hay, es una manera de pensar por reflejo. ¿Qué significa por reflejo? Yo llego a una reunión, lo veo quizás a Mati con una cara de cansado, no me saluda bien, entonces yo miro esto, es todo lo que hay. No, él no está bien, no me saludó, tiene algo conmigo. Yo actúo por reflejo. Pienso que lo que yo veo es lo que hay. Sin embargo, cuando yo dejo el modo de pensar de reflejo y empiezo a pensar en el modo de razón, empiezo a razonar, a ver, ¿por qué puede estar así? No, y habrá trabajado todo el día, voy, le pregunto, le hablo. Esa es la manera distinta de abordar, y cuando nosotros vemos esto, amigos, vemos que esto empieza a afectar no solamente nuestra manera de relacionarnos con Dios, sino de relacionarnos con nuestros semejantes, de ver el mundo de una manera distinta, de, como decía Agus, de una manera distinta de autopercibirnos a nosotros mismos. En nuestro medio. Claro, a nuestro alrededor, en nuestro medio. Porque quizás vamos a hacer un ejemplo que usó Tess. Ella habló sobre el chisme diciendo que es igual a una teoría de conspiración. Entonces, la manera del niño de abordar la situación es, si yo tengo un problema con Agustina como líder, yo voy y le digo a Mati, que es un amigo, le digo, che, mirá lo que me dice Agustino, mirá cómo se porta, mirá esto, mirá lo otro, y empiezo a trabajar a través de una teoría de conspiración o una información que le doy a una persona que es susceptible, que es, no sé si la palabra correcta, pero es manipulable, que su razón se puede ver afectada, afectando la imagen de Agustina, como ejemplo. Y entonces Agustina, como dice, carga con eso, ¿ok? Carga con ese peso. Y yo al final no solucioné nada, solamente afecté la imagen de una persona. Sin embargo, yo cuando pienso como adulto y digo, no, yo necesito ir y solucionar las cosas con la persona. Y si tengo un problema con esa persona, me dirijo a alguien superior dentro de la estructura del movimiento. Eso es una manera de adulto de pensar, de corregir, de no hacer lo que bien aclaró Solán, si no me equivoco, es lo mismo que hizo Lucifer en el cielo. Empezó a diseminar y a dar información equivocada sobre Jesús. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos que eso afecta a toda nuestra manera de pensar, vemos lo importante de hacer ese cambio de mentalidad.
Y para terminar, vamos a poner por último acá, lo voy a poner este color porque creo que es lo que me gustaría que se quede de manera clara, que tanto el niño como el adulto se manejan, por decir así, en dos niveles distintos de comunicación con Dios. El primero, el niño, él conoce lo que Dios quiere. Sin embargo, el adulto comprende. Lo que Dios quiere. Y hay una diferencia muy grande. ¿Alguien se animaría a decir la diferencia entre conocer y comprender? Comprender implica saber las motivaciones. Conocer no sabe las motivaciones, sabe solamente el resultado, pero no el porqué. ¿Y el por qué? Algo como... En comprende uno puede decir que sabe el por qué, ¿no? Eso fue lo que acabo de decir. Yo por ahí tengo que te digo, cuando uno comprende un concepto, ese concepto te cambia, ¿viste? Es como, vos puedes conocer un concepto de memoria, por ejemplo, pero la comprensión genera un cambio en uno mismo, un cambio de mentalidad, un cambio de acción, pero genera un cambio por lo general la comprensión. Dieguito, yo sé que si tengo una manzana y la suelto va a caer al piso. Es conocimiento, pero ¿cómo funciona eso? Y ahí comprendo que existen leyes que gobiernan la naturaleza y eso cambia mi visión de la naturaleza. Claro, la palabra te la dice, comprender lo estás aprendiendo, está haciendo parte tuya. Es algo que lo aprendes a vos mismo y te cambia con mismo. Yo diría, sí. Yo diría como el qué y el por qué. Bien, claro. Podemos poner acá. Gracias, Emma. ¿Qué? Tiene algo que ver con la experiencia también, ¿no? Y con la práctica. Puede ser. Exactamente. Sí. Como un esquemita así que había, que comparaba la información con el conocimiento. Y de la información había como varios asuntos y frases dispersas, y del conocimiento todo ya estaba bien armado y como que las cosas tenían sentido y conexión. Pero después esa parte del comprender, no sé, a veces en la Biblia conocemos algunos textos, pero pasamos situaciones en nuestra vida que nos hacen realmente comprender lo que eso significa. Entonces eso tiene que ver con eso de vivir también. Con una experiencia más personal. Creo que puso Sonage, y esto es lo que quisiera cerrar. El que conoce se queda con esto. Y el que comprende se queda con la letra, pero el que comprende se queda con el espíritu. Entonces, yo cuando solamente conozco esto, yo pienso que Dios no se puede dar más a revelar. Todo lo que veo es todo lo que hay. Actúo por reflejo, solo conozco y me quedo con esto. Me quedo con el escrito está. Pero cuando yo veo esta manera de pensar, yo miro de una manera positiva. Dios quiere ser mi amigo, Él quiere que yo sepa, Él no quiere que yo sea un siervo. Y ojo con esto, porque muchas veces decimos, no, la imagen de nosotros como siervos de Dios. Pero dice Cristo, yo no los voy a llamar de siervos, porque el siervo no conoce, no sabe, no comprende lo que quiere su Señor. Pero ustedes sí, todo lo que sé del Padre los he dado a conocer. Entonces, yo veo esta diferencia
veo que lo que yo veo no es todo lo que hay, actúo por razón, comprendo y me quedo con esto. Me quedo con el Espíritu. Y esa es la manera correcta, amigos, de poder abordar hoy el tema. Que la luz que Dios nos está dando, nos está diciendo, yo quiero que ustedes me conozcan, quiero que ustedes sepan que quiero que sean mis amigos, no solamente la visión de siervos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún aporte, alguna duda, algo que no quedó claro, que podamos repasar, o podemos orar y quizás debatir un poquito más después, como prefieran. ¿Cómo? A mí me gustaría, perdón. ¿Oramos y lo vemos si hay algo después? Bueno. Bueno, voy a orar. Querido y santo Dios que estás en los cielos, Señor, queremos agradecerte, porque aunque no somos merecedores, Señor, tú nos has brindado y estás brindando cada vez más luz, Señor, para nosotros. Una luz, Señor, que nosotros antes desconocíamos, que nuestra manera de pensar de niños, Señor, nos era oculta. Pero agradecemos infinitamente, Señor, por tu revelación a través de tu palabra, a través, Señor, de los líderes que tú nos has dado hoy para tu pueblo. Queremos pedirte de manera especial que tú nos hagas mentes nuevas, Señor, que tú nos hagas odres nuevos para poder recibir ese mensaje, para poder, Señor, abrir nuestra mente y poder entender qué tú quieres de nosotros hoy, por qué tú quieres lo que quieres, y poder comprender más que conocer. Ayúdanos a, más que la letra, quedarnos con el Espíritu, Señor, y poder crecer cada día. Te agradecemos, suplicamos esto sin merecer, lo hacemos en el nombre de Jesús.